Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas para participar de esta conferencia magistral que vamos a tener con Luis Corallo, que es uno de los referentes más importantes de la economía social en América Latina y podríamos decir el más importante de Argentina por su historia, su recorrido. Y vamos a tener un tiempo muy especial con él, porque de nuevo vamos a trabajar los grandes conceptos nodales de la economía social, solidaria y popular. Recuerden, esta conferencia se llama Economía Social, Solidaria y Popular, Conceptos y Prácticas, y se enmarca en el proyecto que estamos teniendo en este momento, el curso de Economía Social, Solidaria y Popular que está llevando adelante la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y el CREAS. Ahora en un ratito Horacio nos va a hablar sobre el CREAS y sobre esta cooperación y este proyecto que estamos llevando adelante. Y este curso también se enmarca en lo que es nuestro Instituto de Economía Social dentro de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Un instituto que ha venido trabajando hace muchos años y que una de las primeras personas que nos comenzó a acompañar en este sueño, en este proyecto, fue José Luis. Así que muy agradecido siempre por su disposición, por su propuesta, por su acompañamiento en todo lo que ha sido este caminar durante tantos años para llevar adelante el proyecto del Instituto de Economía Social de la Universidad. Así que ahora le doy la palabra a Horacio, después le damos la palabra a José Luis, lo presento un poquito a José Luis, aunque ya es muy conocido por todos y por todas, y a partir de allí tendremos nuestra conferencia. Después de eso, ahí voy a explicar un poquito la dinámica sobre preguntas y respuestas que vamos a tener, que se va a trabajar principalmente por el chat de acá del Zoom. Así que te dejo, Horacio, para que tengas este tiempo. Gracias, Luis. Mi nombre es Horacio Mesones y yo soy el director ejecutivo del Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio CREAS. CREAS es una organización que tiene como misión fortalecer al movimiento ecuménico en el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales en toda América Latina y el Caribe. CREAS funciona como una red de profesionales en toda la región latinoamericana, pero tiene su sede en Buenos Aires, Argentina. Nosotros actualmente, después de 22 años que estamos desarrollando nuestras actividades, estamos trabajando en 4 temas, ¿sí? El primero es la cooperación para fortalecer la diaconía de las iglesias en articulación con las organizaciones comunitarias. En segundo lugar, fortalecer el ecumenismo en una perspectiva también de apertura al diálogo interreligioso y en el marco de la libertad religiosa. Luego, el trabajo en relación al desarrollo sostenible, económico, ambiental, social y enmarcado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y por último, la promoción de lo que llamamos economías conscientes de lo social y de lo ambiental, del cuidado de la casa común. Es en este marco de la promoción de desarrollos teóricos y prácticos, de la formación, de la producción de conocimiento y de la incidencia pública y de la incidencia social en favor de las nuevas economías que tenemos este curso en cooperación con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, con quien además compartimos un espacio muy importante que es el de la plataforma CONACUY, que es la plataforma de universidades protestantes y evangélicas de América Latina y el Caribe. Y este curso apunta a fortalecer las capacidades teóricas, prácticas de las organizaciones basadas en la fe, es decir, del trabajo social de las iglesias y de las comunidades de fe, en esta edición en Argentina, ¿sí? Luego veremos si podemos también llevar esta experiencia a otros países de América Latina, dado que somos una organización latinoamericana. Desde ya, agradecido a cada uno, a cada una de ustedes que se ha acercado a este espacio y de manera muy especial al profesor José Luis Corallo, que nos está acompañando en esta noche. No puedo dejar de mencionar también a quienes han organizado el curso tanto de CREAS como del lado de CREAS como del lado de la UCEL, a Luis Vázquez, a Débora Prekov, que nos está acompañando en la noche de hoy, y también a nuestro compañero Jorge Fernández, que ha trabajado también en el diseño y desarrollo del curso. Gracias nuevamente y Luis, seguimos contigo.
Muchas gracias, Horacio. Gracias por este panel, esta introducción. Bueno, hoy nos acompaña José Luis Corallo. Él es economista, argentino, es profesor emérito de la Universidad Nacional de General Sarmiento, fue director organizador del Instituto del Conurbano y rector electo de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre junio de 1998 y el año 2000 y junio del 2002. Es director académico de la Maestría de Economía Social por el ICO-UNGS desde el año 2003 y es responsable organizador de la Red Latinoamericana de Investigadores de Economía Social y Solidaria, RILES, auspiciada por la Maestría en Economía Social, la Cátedra UNESCO de Unicinos, Brasil, por Flaxo Ecuador, el Colegio Mexiquense de México y con la colaboración de Urbarred, coordinada por la Universidad Nacional de General Sarmiento y la UNAM de México. José Luis nos acompaña, como todos los años, nos ha acompañado con exposiciones, con conferencias, y esta vez, bueno, nos acompaña nuevamente para introducirnos y también para darnos nuevos conceptos, un paneo de la situación actual de la economía social solidaria, con toda la riqueza, con todo el acompañamiento que nos ha hecho. Así que te dejo la palabra, José Luis. Muchísimas gracias por este tiempo. Y después, en el break, vamos a comentar cómo va a ser la dinámica de los intercambios, porque vamos a tener un tiempo de intercambios que se va a hacer por el chat, va a haber una selección de preguntas y ahí va a haber un diálogo con José Luis. Así que muchísimas gracias, José Luis, por tu tiempo y este espacio y este tiempo es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Horacio. Para mí es un placer participar de este curso sobre economía social. Necesitamos más cursos, más programas de economía social. Para nosotros es una tarea muy importante y es muy importante que ustedes se hayan sumado hace ya un tiempo a esta búsqueda de ideas para otra economía. Lo agradezco a Horacio y al CREAS y a Luis en particular, que ha venido siguiendo esta relación desde hace ya bastante tiempo y que nos ha ayudado a vincularnos con Rosario, y seguiremos vinculados con esta ciudad que hemos tenido una linda relación siempre. Bueno, voy a tratar de ser breve, aunque el tema es muy complejo. Para desarrollar lo que yo voy a plantear ahora, tenemos una maestría de 2 años y medio en General Sarmiento, así que esto va a ser telegráfico. En primer lugar, yo comenzaría pidiendo que nos ubiquemos en la evolución ideológica que ha habido desde el liberalismo a principios del siglo pasado al neoliberalismo a fines del siglo pasado y actual. Neoliberalismo se refiere a aquel liberalismo económico, no al liberalismo político, sino al liberalismo económico que empezó a reinar a comienzos del siglo pasado. El capitalismo ha tenido etapas a lo largo del siglo pasado, que pasó del capitalismo salvaje que había en el siglo anterior, por las etapas del Fordismo, el estado de bienestar, que fue una construcción después de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de encontrar un modelo que vinculara al capital, al trabajo, con la mediación del Estado, y que dio lugar a lo que se llamó los 30 años dorados, y que en América Latina fueron 30 años de desarrollismo, o sea, también de intervención del Estado, de desarrollo de las organizaciones sindicales y de la búsqueda de una economía construida para dar acceso a todos, con todas las limitaciones que tuvo. Ahora, hacia los años 70, 75 para ser más exacto, ese capitalismo que había venido desarrollándose con los límites que le ponía la política y la sociedad, llegó a un límite a su tasa de ganancia, límite al crecimiento. Se había publicado hace poco un trabajo en Roma sobre los límites al crecimiento económico, que indicaba que ya el capitalismo y su desarrollo industrial vertiginoso iba a tener dificultades. Ahora, los límites que sufrió en el año 75, que experimentó el capitalismo, fueron resultado del avance que había tenido el movimiento obrero, movimiento sindical, que le puso límites a la tasa de ganancia. El neoliberalismo propuso una revisión drástica de aquel modelo que había
había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, y planteó una propuesta alternativa, que es lo que llamamos neoliberalismo, pero era tan contraria a los intereses de las mayorías que la inauguró en América Latina a partir de dictadura. No fue una elección del pueblo, fue la dictadura en primer lugar en Chile en el año 73 y luego en 76 aquí con Videla. En Chile se trajo a los Chicago Boys para que se importó el modelo neoliberal junto con los Chicago Boys, un modelo basado en el desarrollo del mercado. Y acá tuvimos en el 76, no hace falta que yo hable de esto con este público. Ahora, el capitalismo siguió con nuevas ondas de revolución tecnológica. Bueno, pasamos por las dictaduras y volvió un regreso a la democracia, pero siguió revolucionándose tecnológicamente, siempre con esta tendencia a sustituir al trabajo por el capital y cada vez más por la tecnología. Entonces se dio la robotización, se dio la ingeniería genética y se entró en una etapa que se llama economía del conocimiento o economía cognitiva, que es la que hoy predomina y que tiene como efecto que expulsa mano de obra y reemplaza la energía humana por robots, por fórmulas, por algoritmos, etc. ¿Qué tendencias empíricas ha desatado este desarrollo del capitalismo? ¿O a dónde hemos ido a parar? A una catástrofe social y a una catástrofe ecológica. Si quieren una dramatización de la catástrofe, y esto a nivel global, una dramatización de la catástrofe social es ver los gigantescos movimientos migratorios del África a Europa o de América Latina a Estados Unidos y a Canadá. Es decir, la población se deslocaliza porque no puede reproducir su vida en su lugar de origen. Y la ecológica, bueno, la tenemos a la vista con el cambio climático y las terribles predicciones que hay para los años 30 y 40 y 50. O sea, y son irreversibles esas consecuencias. O sea, el capitalismo ha tenido esta consecuencia que ya había sido predicha por Marx y por Polanyi, que son dos autores que voy a mencionar a continuación. Ahora, enfrentados a esta realidad tan negativa, los ideólogos del neoliberalismo, que es la doctrina ideológica del capital, dicen lo que pasa es que hubo poco mercado, hubo demasiado Estado, hubo demasiada sociedad organizada, demasiados sindicatos. Por eso no pudimos lograr con la utopía del mercado perfecto, que es la que orienta nuestra teoría. Ahora, esta teoría neoliberal, que ahora vamos a ver, tiene una característica hoy, es que es hegemónica. Es decir, que tiene, si ustedes ven cómo se enseña economía en las universidades, van a ver que predomina la enseñanza de la economía neoliberal, aunque no se la llame así. En los cursos de microeconomía, de macroeconomía, de las economías especializadas, hay una base que es la teoría del mercado. Pero además, eso lo vemos presente en la televisión, cuando se ven las discusiones continuas que hay sobre cuestiones económicas, se usan esquemas macroeconómicos que tienen que ver con la teoría neoliberal y con el keynesianismo que vino asociado a esos 30 años dorados y que es visto como enemigo por el neoliberalismo, pero que tiene una característica y es que actúa para lograr que el mercado no tenga fallas, o sea, que sigue teniendo al mercado como sentido, como objetivo de la economía. Y es hegemónica al punto de que, me animo a decir, todos nosotros tenemos un pequeño neoliberal adentro. O sea, ha sido una invasión de nuestra subjetividad que hace que en el sentido común haya cuestiones que vamos a ver al final que corresponden con el pensamiento neoliberal, como el individualismo, como el emprendedorismo, etc. Bueno, voy a plantearles ahora la concepción neoliberal muy rápidamente,
que le llamamos concepción formal, siguiendo a Carpolani, porque es una construcción teórico-ideológica que es soporte del proyecto político neoliberal, que se construye en base a supuestos. De ahí lo de formar. Es como la matemática. Supongamos que A tal cosa, que B tal cosa, que B es mayor que C, supongamos, y así se construye la teoría. Bueno, la teoría económica neoliberal se construye así. Dice, supongamos que el hombre es un homo económico, o sea, que busca, que calcula, que actúa buscando máximos beneficios o máximas satisfacciones. Y define la economía a partir del término economizar como el sistema de asignación racional de recursos escasos a fines múltiples. O sea, esta teoría supone que hay escasez. Y si no hay escasez, la crea. O sea, en un mundo donde no hubiera escasez, esta propuesta de una economía que tiene que matematizar y que tiene que calcular cómo asignar recursos no tendría sentido. Entonces, ¿qué busca esta propuesta económica? Bueno, calcular, yo voy a producir algo, qué insumos necesito, qué precios tienen, calculo el costo, qué precio voy a conseguir, qué ganancia voy a tener, decido una tecnología, decido otra, decido un producto, decido otro. Si soy consumidor, voy al supermercado y veo qué bienes hay, qué precios tienen, qué presupuesto tengo. O sea, es un mundo de calculistas maximizadores o minimizadores. Ese es el homo económico. Entonces busca o minimizar costos o maximizar ganancias. Esta teoría tiene un supuesto epistemológico, que es lo que se llama el individualismo metodológico, que supone que el sistema económico está construido a partir de la interacción entre esos individuos egoístas, calculadores, individualistas que les dije. Y está orientada por la teoría del mercado perfecto. Sí, no. Es una utopía. Supone en el mercado, es un mercado competitivo, supone perfección en esa competencia, implica que están todos compitiendo con todos. En ese mercado no hay solidaridad, no hay reconocer las necesidades del otro. El otro lo veo como un recurso, si es fuerza de trabajo, lo veo como un recurso si tiene plata y yo le quiero vender algo, lo veo como un enemigo si compite conmigo, pero su persona, su situación personal, social, su etnia, su género, su edad, no me interesa, solo me interesa la plata. Esa es la propuesta de esta teoría neoliberal. Y otra consecuencia que tiene es que, y esto soy más visible que nunca con las nuevas ideologías de esta época, y es que cada uno es responsable de su situación. Desaparece la idea de un sistema social al cual uno puede atribuir consecuencias que afectan negativamente la vida, y cada uno es responsable de su propia situación. Si le va bien o si le va mal, la responsabilidad es suya. Y la otra característica que quiero destacar es que los derechos humanos son vistos como un problema, son vistos como un obstáculo al funcionamiento del mercado y de la economía. Son los derechos el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, son vistos como problemas porque le aumentan los costos al capital. No mencioné el capital hasta ahora, pero estamos hablando de una economía capitalista. Bueno, la crítica a esto, menciono dos fuentes. Una es la de Marx, su crítica al capitalismo, su análisis del capitalismo a fines del siglo XIX, que dio cuenta de la lógica del sistema capitalista, de la lógica de la acumulación del capital, a través de teorías como la ley del valor, pero no vamos a entrar en eso, por supuesto. Pero no lo hizo como la teoría liberal, porque él se encontraba con la teoría liberal antes de que esta fuera hegemónica. No, él planteó
que la lógica del sistema capitalista se podía encontrar haciendo investigación empírica, no a partir de supuestos. Sus ideas tienen un fundamento histórico y empírico de leyes propias del capital. Marx estudiaba los informes de fábrica con mucho detalle, estudiaba los estudios antropológicos que había en la época y participaba en los procesos de lucha social de la clase obrera en particular. Para Marx, había, por lo menos en una primera versión de Marx, una hipótesis evolucionista. Es decir, que el capitalismo, por sus propias contradicciones, iba a dar lugar, tarde o temprano, a partir de una evolución necesaria, al comunismo o al socialismo según el momento. Después Marx va a abandonar esto y expresamente va a decir: lo mío no es una filosofía de la historia, hay que estudiar cada situación concreta de manera concreta, no podemos tener una ley de hacia dónde va la sociedad humana. Ahora, él planteaba, su objetivo no era la acumulación de capital para ponerla al servicio, por ejemplo, de un sistema comunista, que pasó después, pero no es lo que él proponía. Él proponía la emancipación humana como sentido y que el mundo de la necesidad diera paso al mundo de la libertad. Pensaba en una economía futura como una economía de hombres libremente asociados. O sea, no de una comunidad indígena, por ejemplo, donde uno nace en la comunidad, sino de comunidades creadas por hombres libres que querían trabajar en cooperación, etc. Él descubrió que el mercado capitalista disciplinaba a los actores económicos a través de la alienación que produce el mercado y las mercancías, y que la cultura era objetivada, era reducida, era uniformada por el capitalismo como sistema civilizatorio. Bueno, voy a cortar porque veo que ya estamos en las 7:30 casi. El segundo autor que quiero... como ya dije, Marx anticipaba que si el capitalismo seguía como iba a llevar a la destrucción de la naturaleza y de la sociedad. Karl Polanyi, que es un autor que escribe a principios del siglo pasado, él plantea una concepción que no es formal como la anterior, la neoliberal, sino que es sustantiva. Él vivía en una época en que el liberalismo económico estaba imponiendo sus propuestas de funcionamiento a los estados nacionales y que la liberación del mercado que esto produjo y después la guerra proteccionista, las dos guerras mundiales que se dieron, eran resultado de haber seguido los consejos, digamos, del liberalismo económico. Y él decía: ¿cómo hacemos para pensar en otra economía, en un cambio económico, con esta teoría económica liberal? Decía: con esta teoría económica no se puede pensar. Tenemos que construir otra teoría económica que él llamaba economía sustantiva. Entre otras cosas porque su sentido para él era el sustento del hombre. Él basaba sus ideas en el estudio antropológico, histórico de muchas sociedades que decían: lejos de la propuesta liberal de que el mercado es la única institución que puede organizar racionalmente la economía, encuentro, cuando estudio empíricamente las sociedades existentes, que hay otras formas de organización de la economía. Él encontró el principio de reciprocidad, donde uno no es como el contrato en el mercado, donde es un toma y daca. Doy si me das algo que considero equivalente, sino que se da sin recibir nada a cambio. Se da, es un don, y se espera que cuando uno necesite va a recibir también gratuitamente, pero no es un intercambio mediado por el dinero, no son mercancías, son dones.
como los que se dan en nuestra vida actual, por ejemplo, cuando nos ayudamos mutuamente. Ejemplo, un banco de sangre. La gente da sangre y espera que alguna vez le van a dar sangre si la necesita, pero no cobra por la sangre que da, o no debería por lo menos. El otro principio que él encuentra es el de la redistribución, que él dice, en toda sociedad hay algún mecanismo de redistribución de la riqueza que se crea. En una comunidad indígena es los ancianos, por ejemplo. Pero en un gobierno moderno, en una economía moderna, es el Estado. El Estado que a través del sistema fiscal, por ejemplo, debería estar cobrando impuestos a los que más tienen y distribuyendo eso a los que menos tienen. Sabemos que no siempre hace eso, sobre todo porque tenemos el neoliberalismo vivo hoy. Pero él dice, en toda sociedad hay algún mecanismo de redistribución. En ninguna sociedad los miembros de la sociedad se quedan con lo que logran producir. Siempre hay algún grado de redistribución de los que más tienen a los que menos tienen. El intercambio no solo es intercambio de mercado, hay intercambio respecto a costumbres, siguiendo tradiciones. Por ejemplo, las relaciones de intercambio, los precios no están fijados por la ley de la oferta y la demanda como la propuesta neoliberal, sino que hay otros criterios. Por ejemplo, no cobrar un precio a alguien que no puede comprarlo y lo necesita para vivir. La idea de mercado justo que nosotros planteamos desde la economía solidaria. Y la otra cosa que descubre o que saca a luz Polanyi es que hay otro principio que es el oikos, la economía de la casa. Un principio de autarquía, donde lo que se necesita para la vida de una comunidad, de una sociedad, no se logra a través del comercio, ni las personas viven a través del comercio, porque esto destruye la sociedad, por ejemplo, como lo decía Aristóteles, sino que hay una producción para el propio consumo. Bueno, ¿cómo define Polanyi con estos elementos la economía? Él dice, cierto es que hay procesos de economización de insumos, de recursos, no es racional gastar sin necesidad, pero la economía, a pesar de que incluye ese principio, tiene como sentido el sustento del hombre. Hoy tendríamos que decimos, de los seres humanos o del hombre y las mujeres. Y dice, toda actividad humana, no solo la alimentación, sino la educación, el arte, la seguridad, la religión que se profesa, requiere medios materiales. Requiere escuelas, requiere templos, requiere piedra, requiere acero, y la economía tiene que orientarse y manejar estos recursos, no como que son escasos, sino orientándolos a la satisfacción, a producir las condiciones materiales para la satisfacción de las necesidades de todos. Entonces hablé un poquito de Marx, hablé un poquito de Polanyi, que están en el fundamento de la propuesta de economía social, y en un tercer lugar quiero mencionar a dos autores que son parte de la teología de la liberación en América Latina, que son Frank Hinkelamer y Enrique Dussel, que plantean en un análisis transhistórico que la economía tiene que ver con la realización del metabolismo de la vida. O sea, en toda sociedad hay que resolver el metabolismo de la vida. Es decir, cómo el ser humano que tiene necesidades, con su trabajo, transforma la naturaleza para producir los medios de vida necesarios para reproducirse. Y este es un ciclo que se repite y se repite. Ahora dice, esto, que más lo descubrió en su momento, se puede hacer de muchas maneras. El capitalismo lo hace de una manera, lo hace mediando ese metabolismo con la producción de mercancías y el mercado. Pero acá entra algo que no estaba presente totalmente en las dos corrientes anteriores, sino que es un principio ético que se plantea desde la teología de la liberación.
que es que el sentido de la economía es la reproducción de la vida de todos y todas en equilibrio con la naturaleza. Esto es lo que plantea la teología de la liberación a través de estos autores, que son economistas además de teólogos. Entonces se plantea que sí hay lugar para el mercado, para la competencia, para la coordinación a través del mercado de actividades que tienen que vincularse, como la relación entre materias primas y productos finales, pero las economías tienen mercado, no hay una economía moderna que no pueda tener mercado, pero no es solo de mercado, es con mercado. Las economías tienen que tener una planificación democrática, no como la planificación centralizada que hubo en el socialismo real, y tiene que haber una restitución de la naturaleza. Y tiene que haber una relación restitutiva con la naturaleza y no extractivista como la que hoy hace predominar el capitalismo. Ese mercado entonces tiene que estar regulado socialmente. Bueno, si yo quiero plantear ahora, o quiero plantear la propuesta de la economía social con esos antecedentes teóricos de que les vengo a hablar. Cuando decimos economía social, tengo que aclarar que no es el uso normal de economía social que se le da aquí en la Argentina, y mucho menos el que ha impuesto el Estado. Cuando a comienzos del siglo pasado se dio la crisis del 2001 y había tasas de desocupación muy altas y problemas de ingreso de las mayorías muy altos, surgió un programa que se llamó de jefas y jefes de hogar, un programa social. Piensen ustedes que durante los 90 el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, habían aconsejado a nuestros gobiernos que tenían que llevar a cabo políticas sociales focalizadas. Anteriormente, cuando se hablaba de política social, incluía la educación, la salud, la vivienda, programas de apoyo alimentario, lo que fuera. Era una visión amplia de lo que es una política social. No era una política económica estrictamente, sino social. Pero esto para el neoliberalismo implicaba un costo y una necesidad de ingreso del Estado que no era conveniente, porque lo que el neoliberalismo quería era más mercado que Estado. Entonces dice, lo que hay que hacer es focalizar las políticas sociales. Focalizar, por ejemplo, si va a haber una política de vivienda, tiene que ser una política de vivienda básica, muy básica, y para los sectores en peores condiciones. Si va a haber una política de salud o de educación, tiene que ser salud o educación básica. O sea, centros de salud, no hospitales de alta complejidad. Primer ciclo de educación primaria, que hasta que los alumnos aprendan a leer y escribir, no toda la educación primaria, secundaria y superior. O sea, la política social tenía que ser focalizada. Pero esto no resolvía el problema económico del empleo, por ejemplo. Entonces, con esa herencia, con esa cultura de política social focalizada, surge el programa de jefas y jefes de hogar, que se implementó desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde antes del primer gobierno kirchnerista, pero que fue asumido también por ese gobierno, que consistía en dar un subsidio mensual que era de $300 en determinado momento, cuando todavía se estaba en el 1 por 1, a cambio de que las personas que recibían ese subsidio se organizaran en pequeños grupos y organizaran una actividad económica donde pudieran producir algo vendible, que lo pudieran vender, tener ingresos por ese trabajo para el mercado, y que en poco tiempo ya no iban a necesitar más ese subsidio mensual. Se asoció a esto también otro programa que se llamó Manos a la Obra, que consistía en donar algunas máquinas, herramientas para esos emprendimientos. Ahora, esos emprendimientos, que incluían a 1.500.000 personas,
no llegaron a esa etapa de la autosuficiencia, de la sostenibilidad. Fue una política social focalizada que fue bastante masiva, que tuvo un efecto importante, pero que no construyó otra economía, que simplemente la palabra social quería decir para los pobres. Tengamos en cuenta eso. Cuando se dice economía social en la Argentina, en general, salvo que se haya elaborado la idea, se está hablando de una economía para los pobres. Por eso se lo ubica en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Entonces, de acá surgió el concepto de microemprendimientos, que eran esas organizaciones productivas de personas que se asociaban utilizando esos subsidios monetarios. También se usa como economía social, el término economía social, para otra vertiente que es la de la economía histórica del cooperativismo, del mutualismo, del asociacionismo, que en nuestro país se incorporó a principios del siglo pasado a través de los migrantes, sobre todo, y que tuvo continuidad hasta ahora, aunque tuvo muchos altibajos. También se llama economía social a eso. En otros países se la llama economía solidaria. Bueno, ¿cómo definimos la economía social? Lo voy a leer textualmente y despacio. Es el sistema plural de instituciones, normas, valores morales, prácticas y relaciones sociales de producción por los que las sociedades organizan históricamente el proceso económico. Fíjense que estoy diciendo que es plural, en el sentido que no hay un único principio que es el de mercado, sino que hay toda esa variedad de principios que se articulan de manera distinta, y estoy diciendo que las sociedades organizan este proceso económico, esta economía. Esto quiere decir que las economías que tenemos no son un producto natural de la evolución humana, sino que son construcciones. El capitalismo, como muestra Polanyi, surgió de los cercamientos en Inglaterra, surgió de expulsar a los campesinos y hacer que las tierras comunales se convirtieran en mercancía que se podía comprar y vender. Eso dio lugar al proletariado urbano por un lado y por otro a que la naturaleza fue cortada en porciones llamada tierra y utilizada para la acumulación de capital. Entonces las sociedades, el desarrollismo, por ejemplo, las sociedades industrializadas fueron construcciones históricas, no fueron resultados de un desarrollo natural. La industrialización de la Argentina fue producto de un proceso histórico donde el Estado jugó un papel importante y que implicó cambios en la sociedad también. Hubo voluntad política atrás de esos cambios. El neoliberalismo ha construido otra economía en nuestro país, pero la ha construido a sangre y fuego. No es que salió sola, que es como resultado de que el ser humano decidió competir a mansalva. Para esta economía, sigo con la definición, tiene que generar las bases materiales de la realización de las necesidades y deseos legítimos de todas y todos, para vivir con dignidad, con libertad responsable de opciones, en democracia y en equilibrio con la naturaleza. Así que esto plantea el sentido. El sentido de la economía es producir las condiciones materiales para resolver las necesidades, y no solo las necesidades básicas como se las llama, sino también los deseos legítimos que tienen los miembros de la sociedad. Cuando digo legítimo, quiero decir, hoy en día, por ejemplo, no debería considerarse legítimo que haya sectores que importan automóviles de alta gama cuando hay una población que se está muriendo de hambre. O en cambio, es legítimo querer tener una vivienda, tener un techo para vivir. Entonces, la legitimidad se construye políticamente, socialmente en cada sociedad. Bueno, pienso que puede ser que ustedes vayan acumulando preguntas. Yo voy a seguir de corrido, quedamos sin acumular las preguntas o comentarios al final de esta primera parte de la exposición. Entonces, hay un principio ético de reproducción y desarrollo de la vida humana y de la naturaleza. Esto no tiene el neoliberalismo. El neoliberalismo
En todo caso, si tiene un principio ético, que sea un deber ser, es la libertad irrestricta de la propiedad privada, de la competencia, de la búsqueda individual, sin restricción de lo que cada persona, cada individuo quiere. O sea, se presenta como la propuesta de la libertad, pero es una libertad para pocos, es una libertad que en el mercado implica que algunos acumulan, crecen, se desarrollan y no permiten que otros puedan hacer lo mismo a través del monopolio. Le digo esto para los que vengan de universidades, que esta teoría, la teoría de la economía social, no se da, requiere de la multiplicidad de teorías que el positivismo ha separado. Por ejemplo, requiere de la economía de mercado, porque tenemos que saber algo de cómo funcionan los mecanismos de mercado, pero de la antropología social, de la psicología social, de la historia. Necesita un conocimiento multidisciplinario porque es un fenómeno que no es un mero cálculo como plantea el neoliberalismo. Necesitamos conocedores de cómo funcionan los sistemas ecológicos, por ejemplo. Entonces, me he adelantado a decir algunas de las cosas que quería decirle. Entonces, yo paso ahora de la economía social a el concepto de economía social y solidaria. Y entendemos por economía social y solidaria lo siguiente. Cuando digo economía social, como ya dije antes, pero lo reafirmo, estoy diciendo que la economía no es solo una economía de mercado, no es solo un mecanismo, que es lo que plantean los liberales. Hay que dejar liberada la economía, que se autorregule el mercado, no hay que intervenir, hay que separar a la economía de mercado de la sociedad. Lo que la economía social dice es toda economía es social, es inescindible de la sociedad, indescindible de la cultura, indescindible de la psicología social. Entonces, lo que el neoliberalismo quiere es destructor de la sociedad. Lo que la economía social afirma es cuáles son las sociedades reales y las economías reales. Por supuesto que cuando interviene el neoliberalismo y trata de separar la economía de mercado, liberarla de la intervención social o estatal, se producen estos desastres que yo había dicho antes. Los procesos de empobrecimiento, de exclusión, de destrucción de la naturaleza. Pero nosotros decimos economía social, o sea, una economía regulada por la sociedad y no separada de la sociedad. También decimos y solidaria. Y cuando decimos solidaria estamos afirmando algo que plantea Hinkelhammer con fuerza, que esa otra economía que nos salve de esas catástrofes que plantea el neoliberalismo, esa otra economía sea una economía donde la competencia da lugar a la solidaridad. No quiere decir que no haya competencia, pero va a haber emulación, va a haber reconocimiento de las necesidades del otro, va a haber múltiples formas de solidaridad, aunque también va a ser válido que si dos productores producen productos de calidad distinta, puede ser que la población prefiera comprar uno y no el otro, o sea que haya competencia, pero no tiene que ser una competencia destructiva. Esta economía solidaria requiere el reconocimiento de las necesidades de los otros, el reconocimiento de los otros. Vimos que el neoliberalismo lo que propone es que el otro sea cosificado, o es un obstáculo o es un recurso. No es un ser humano. Sus condiciones de vida, su historia, su problemática no me interesa. Solo quiero verlo como un miembro de la economía de mercado. En cambio, la economía social solidaria plantea como condición el reconocimiento del otro y sus necesidades y sus condiciones de vida. Otra cosa que plantea, estoy yendo muy rápido, sintético, otra cosa que plantea la economía social solidaria como propuesta a construir es que hay que valorizar el trabajo doméstico, que es un trabajo
que en la teoría neoclásica o en la economía de mercado no aparece porque no es una mercancía. El trabajo doméstico, el trabajo para el autoconsumo, la economía del cuidado de que hablan las feministas hoy, las compañeras feministas, tiene que ser reconocido porque es un trabajo fundamental sin el cual no funcionaría ninguna economía y donde la clave es la economía del cuidado del otro, justamente. Y donde el sentido de la economía doméstica, como vamos a ver, es la reproducción de la vida de los miembros de esa unidad doméstica. El otro principio importante es el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto vivo, no como una cosa que puedo romper, extraer, destruir, sino que es un sujeto vivo. Esto está puesto claramente en la Constitución última de Ecuador y la de Bolivia, donde se habla de los derechos de la naturaleza, como un sujeto vivo. Bueno, en esta economía social, como digo, se articula la emulación, la reciprocidad, la solidaridad entre productores, entre sí y con los consumidores, una relación restitutiva con la naturaleza y tener reconocimiento del otro. Esta, como vamos a ver, esta propuesta implica, si tengo que tener en cuenta las relaciones con el otro y el otro, tiene que haber relaciones de proximidad, de encuentro con el otro. Y esto tiene una dimensión territorial muy importante que vamos a plantear que tiene la propuesta de la economía social y solidaria. Ahora le voy a pedir a la compañera que nos pase la primera filmina, por favor. A Regina. Bueno, ¿Se ve bien ahí? sí, sí. Perfecto. Si podemos pasar a la primera. Bueno, yo hice lo siguiente. A través de años de observación, participación en forma de economía que buscaba ser solidaria, que buscaba resolver las necesidades de todos, o por lo menos de los grupos involucrados en esas actividades, traté de sacar a luz qué principios de acción tenían los que promovían esas formas económicas. Entonces hice esta lista que voy a ver con ustedes, que no quiere decir que todos los activistas de la economía social solidaria hagan todo esto, pero que están presentes estos principios en general en el conjunto de las prácticas de construcción de una economía social solidaria. Y ustedes, en la medida que ustedes participan, y entiendo que muchos de ustedes participan en la construcción de una economía solidaria, van a reconocerlo. Un primer principio es generar trabajo. Tiene que haber trabajo para todos y todas. La cuestión económica se tiene que resolver fundamentalmente asegurando trabajo para todos. No que unos trabajen y los otros solo consuman, sino que todos participen en la división social del trabajo. Esto requiere que los trabajadores, si van a ser los sujetos de esta economía, donde no hay capitalistas, donde no hay explotadores, o no debería haberlos, requieren acceso a todas las formas de conocimiento. Las clases trabajadoras han sido despojadas del conocimiento científico a lo largo del siglo pasado y de lo que va de este, y hay que restituirles el acceso a ese conocimiento. Acá en la Argentina, para dar un ejemplo chiquito, ProHuerta fue una institución del Estado y sigue siendo que da acceso a formas científicas de conocimiento a la pequeña agricultura familiar, intercambia conocimiento con ellos. Es preciso que haya acceso de los trabajadores y las trabajadoras a condiciones y medios de producción. Por ejemplo, a tierra, por ejemplo, a máquinas, por ejemplo, a herramientas, por ejemplo, a crédito. Porque si solamente tienen su trabajo, no pueden producir autónomamente. Otro principio es la cooperación, más que la competencia, la complementariedad.
O sea, yo necesito al otro, tengo que cooperar con el otro, tiene que cooperar conmigo para que resolvamos el problema económico. Otro principio de las prácticas es valorar mucho la autogestión colectiva, no solo de los procesos de producción, sino de lo que se llama las condiciones generales de la producción y la reproducción. Por ejemplo, la infraestructura. Ustedes habrán visto que buena parte de los emprendimientos y comunidades de economía social solidaria se dan en condiciones de infraestructura muy malas que hay que hacer. Bueno, es importante que los trabajadores de la economía social solidaria también puedan asumir la construcción de esta infraestructura si se dan las condiciones que dije antes. El otro principio que tiene que ver con la producción es que la producción sea socialmente responsable. O sea, no se puede producir en una economía social solidaria contaminando el ambiente, produciendo productos que enferman a la población. Esto es un principio importante que no siempre se cumple, como digo, pero que es necesario si es que vamos a tener una economía solidaria. Después están los principios relativos a la distribución y la redistribución. Recuerdo, el proceso económico es un proceso de producción, distribución, redistribución, intercambio y consumo y coordinación. Lo estoy yendo en orden. Los hilos de producción, ahora veamos lo de distribución y redistribución. Un principio que tiene que guiar esta actividad de distribución y redistribución es el de la justicia social. Es decir, donde nadie quiere acumular o se le permite que acumule a costa de la vida de otros, sino que tiene que ser corresponsable por la vida de los otros y el desarrollo de esa vida. Cuando digo vida no me refiero solamente a sobrevivir biológicamente comiendo alguna cosa o tapándose de alguna manera de la lluvia o de lo que fuera, sino es una vida que se desarrolla, que permite el crecimiento de las capacidades, de las relaciones humanas, etc. Otro principio relativo a la distribución es a cada cual según su necesidad y su trabajo. Si a distribuir lo producido, atendiendo a las necesidades, que nadie quede con las necesidades fundamentales sin satisfacer, pero que además haya un principio por el cual depende de su trabajo, o sea que tiene que contribuir a la producción de los medios de vida para tener esto, salvo que no pueda, salvo que haya, pero que voluntariamente participe en el sistema de división social del trabajo. Otro principio es que no puede haber explotación del trabajo ajeno. Es decir, que los que organizan formas de economía solidaria no la organizan creando una jerarquización entre los que van a mandar y los que trabajan, pero no tienen participación en la decisión. No hay explotación, o sea, hay una distribución que puede ser con valores diferentes según la contribución de cada uno, como dijimos, a la economía. Y finalmente hay un principio de redistribución que ya mencionamos con Polanyi, que es que después de hecha la distribución, algunos pueden estar quedándose con más de lo que necesitan y otros que no tienen lo necesario para sobrevivir. Entonces hay una redistribución como la que mencioné. Si pasamos a la siguiente filmina, por favor. Regina. Bueno, después está la circulación, como les dije, que implica valorar la autosuficiencia, lo que se llama autarquía. Pero es una autarquía relativa, no es que queremos producir todo para el autoconsumo y no necesitar nada de afuera. Vamos a participar en un sistema donde hay intercambio, donde hay complementariedad, pero donde no se depende solo del mercado. Lo que la teoría neoliberal quiere es que cada uno de nosotros produzca para el mercado, salvo que nos deje desocupados, y compre todo lo que necesita en el mercado, para que haya más mercancías, para que el mercado se enriquezca, no así los consumidores o los productores. En cambio, el principio de autarquía implica que una parte
a definir de lo que necesitamos, la produzcamos nosotros mismos. Fíjense ustedes lo que está pasando hoy en la Argentina. Hay sectores que están pasando hambre y que dependen de un plan asistencial, pero que no tienen condiciones para producir lo que necesitan. Entonces, parte de una política basada en el trabajo, en el acceso al trabajo, tiene que ser facilitar las condiciones, por ejemplo, que da la agricultura familiar. Poder producir los alimentos básicos y no tener que ir a comprarlos al mercado, por ejemplo. Poder construir la propia vivienda, que es una actividad que muestra autarquía en el sector popular, y no tener que pasar por un mercado, hipotecar una casa o cosas por el estilo. El otro principio relativo a la circulación quiere decir circulación de los bienes, circulación, en este caso de la autosuficiencia, la circulación es muy limitada, porque solo una parte se va al mercado o viene del mercado, una parte importante que, por ejemplo, se produce en la casa, el trabajo doméstico o la pequeña agricultura familiar. Los campesinos producen buena parte de sus producciones para el propio consumo. El principio de reciprocidad, que ya dije antes, la minga, que en el mundo andino se llama minga, o sea, cuando alguien tiene que techar una casa, todos los vecinos van a ayudar a techar la casa y no cobran nada, a lo sumo habrá una fiesta final, pero todos saben que cuando tengan que hacer una obra parecida para ellos, vendrán todos a ayudar. Entonces, la minga, las formas de reciprocidad, son parte de una economía solidaria. El intercambio puede ser intercambio de mercado, pero usamos el término comercio, tomándolo de Polanyi, que es básicamente el comercio administrado, el comercio de intercambio según costumbres. Qué sé yo, en una feria popular en Ecuador, uno podía ver que había una persona que tenía una bolsa de papas, que estaba sentado en el piso con una bolsa de papas, y venía otra y le ofrecía una bolsa de maíz, y cambiaban una bolsa por otra bolsa, donde más o menos el volumen era el mismo, pero no había precio. Entonces, esa forma de intercambio, que daría lugar a un enojo si alguien le quiere dar una bolsa más chica, no pasa por el mercado monetario, no hay precios monetarios. Otro principio de la circulación, en lo que hace al dinero, es que no se admite la usura. En esta economía solidaria no puede haber usura. Puede haber eventualmente tasa de interés en un sistema de finanzas solidarias, pero no usurario. Tiene que ser apenas para que pueda continuar el sistema de finanzas. Luego están los principios relativos a la coordinación. ¿Cómo se coordina todo este proceso que vengo citando? Lo puede coordinar la comunidad. O sea, la comunidad se reúne, hace asambleas, una comunidad indígena, por ejemplo, y decide, este año vamos a sembrar tales cosas en tales lugares, este año vamos a apartar una parte de la producción para venderla en el mercado. Ante el problema de los hijos que quieren migrar a la ciudad, ¿cómo vamos a hacer para que puedan ir a estudiar y vuelvan? ¿Cómo tiene que ser la economía? La otra forma es el mercado, pero regulado por el Estado y por la sociedad civil. Por ejemplo, regulado por la fuerza de los sindicatos, regulado por las políticas públicas del Estado. La otra forma de coordinar la economía es a través de la planificación. Sobre todo cuando es una economía moderna, compleja, no alcanza con la regulación del Estado interviniendo en los precios, lo que hoy se está discutiendo obviamente en la Argentina, sino que hay que planificar la producción, el consumo, las tecnologías, sin caer en la planificación centralizada del socialismo real. Y finalmente hay el consumo, que es parte de la economía, y el principio de esta propuesta de economía social solidaria es el consumo responsable, que no contamina el ambiente, que no utiliza materiales innecesariamente que la naturaleza no puede metabolizar, etc. Bueno, si podemos sacar la filmina, por favor. Ahí cambia la siguiente. Ah, bueno, vamos a ver esto también. Además
esto no siempre es visto, pero me parece importante, hay principios transversales. Esta propuesta de economía solidaria tiene que estar abierta a la libre iniciativa y a la innovación socialmente responsable. O sea, tiene que haber innovación, tiene que haber iniciativa. No es una economía estanca, es una economía dinámica. Y tenemos que favorecer la innovación, la libre iniciativa individual o comunitaria. Tiene que haber pluralismo, como ya les planteé, en el sentido de que haya múltiples principios y múltiples formas de organización. Puede ser la comunidad, puede ser una cooperativa, puede ser un club de barrio, pueden ser distintas maneras de organizar la resolución de los problemas económicos. Pueden ser redes. No tiene que haber discriminación de personas o comunidades. Los llamo transversales porque esto atraviesan todos los principios que dije antes. La no discriminación. Uno podría decir, bueno, tenemos que construir una economía solidaria, pues hagamos que los precios sean justos, etcétera, pero puede haber discriminación por etnia o por género, explotación de las mujeres por los hombres, o explotación de los niños por los adultos. Eso no puede pasar en una economía solidaria. Tiene que ser una economía que vaya apuntando a la complejidad, no tiene que ser una economía simple, sino que se va complejizando. Yo puedo empezar produciendo una materia prima, le voy agregando valor, la voy vinculando con otras actividades económicas, se va creando un complejo económico con intercambio, con cooperación. El otro principio muy importante para la economía solidaria, sobre todo en sus primeros momentos, es la territorialidad. Es decir, la posibilidad del encuentro de cercanía. O sea, que ese reconocimiento del otro se pueda basar en que yo comparto una parte de la vida cotidiana con el otro. Finalmente, que haya sujetos colectivos, o sea, no se trata de hacer pequeños emprendimientos, pequeñas comunidades, sino que surjan movimientos vinculados a la economía solidaria o que se incorporen esos movimientos. Y finalmente, tiene que haber democratización. O sea, puede ser que en el momento inicial de una fábrica recuperada haya algunos que tienden a decirle a los otros lo que hay que hacer. Pero esto tiene que democratizarse y finalmente en la asamblea definirse, tomar las definiciones que hay que tomar. Bueno, ahora sí, se acabaron las filminas. Bueno, visto todas estos principios que no sé, si esto está bien hecho, ustedes tienen que reconocer en sus propias prácticas que muchos de estos principios están vivos, aunque no hayan hecho una lista. Están ahí activos, están en la práctica estos principios de que yo he estado hablando. Bueno, ahora quisiera... ¿Qué hora es? 8:10. Bueno, antes que me rete Luis. Pasemos a un descanso. Bueno, Luis, maneja vos el tiempo como te parezca. Perfecto, José Luis. Tenemos un tiempito de descanso, un tiempito de corte, para después tener un segundo momento. Vayamos pensando observaciones, preguntas, que después vamos a trabajar hacia el final con José Luis. Es importante que le vayamos escribiendo en el chat, que se vayan registrando en el chat y después vamos a tener el plenario final. Pero ahora tengamos un tiempo de descanso que va a ser entre 5 o 7 minutos, para que podamos ir al baño, podamos hacernos un mate, podamos prepararnos un café y después volver y continuar con la exposición de José Luis. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Al contrario. Iniciar esta segunda etapa, este segundo momento, con José Luis. Allí van surgiendo algunas preguntas que, como digo, nos vamos a trabajar hacia el final en el plenario.
preguntas, observaciones, interesantes intervenciones que me parece que van a ser muy ricas después para conversar. Así que bueno, José Luis, comenzamos con la segunda parte y nos vamos acercando a todos y todas a este segundo momento Le de pido la a Regina si conferencia. puede, le pido a Regina si puede poner la siguiente filmina, el siguiente grupo de filminas. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, sí. Cuando quieras, Luis, me dices, ¿eh? Comenzamos, José Luis. Perfecto. Bueno, yo les propongo un esquema que para mí ayuda a pensar y a desembocar en lo que es la economía popular. Todo sistema económico que examinemos hoy tiene tres sectores o tres lógicas, por lo menos. Una, si es una sociedad capitalista, por supuesto. Una es el principio de acumulación de capital, que está personificado en las empresas de capital privado que buscan, como vimos antes, la máxima rentabilidad, acumular capital o el atesoramiento individual también. Este es un sector de la economía. El otro sector que quiero destacar es el sector de economía pública. Teóricamente, el sector de economía pública, que está organizada por el Estado nacional, las provincias, los municipios, los ministerios, las empresas públicas, etcétera, incluso siguiendo los principios del liberalismo político, no del liberalismo económico, tendría que tener como sentido el bien común, no ningún objetivo particular, de ventaja particular, sino el bien común. Por ejemplo, como se supone que hacía durante los 30 años dorados de ser intermediario entre capital y trabajo. Para esto el bien común nunca se logra plenamente, obviamente, pero tendría que ser su sentido. Sin embargo, a veces el sentido de lo que se hace con la economía pública tiene más que ver con la gobernabilidad, o sea, que aguante el sistema, que los excluidos aguanten, y no con el bien común. Y la otra situación que encontramos a veces, en realidad están combinados los tres, es en la acumulación de poder político. O sea, usar los recursos públicos para acumular poder político particular. Un ejemplo caricaturesco es cuando va a haber elecciones y aparece el Estado en los barrios ofreciendo medios de consumo o lo que fuera. Ahora, esto, una economía de capital privado por un lado y una economía pública por el otro, es lo que se llamaba economía mixta durante el desarrollismo. Era una economía de mercado y Estado. Hoy la realidad muestra que hay un tercer sector, que no es el de las ONG. Hay otro sector, que es el sector de economía popular, donde cada individuo, cada familia o cada comunidad privada trabajan solidariamente procurando la reproducción y desarrollo de la vida particular de los miembros de su casa, que no necesariamente asumen la responsabilidad por los demás. Entonces, así como el sector que sigue la lógica del capital está organizado por empresas, el sector de economía pública está organizado por unidades político-administrativas, el sector de la economía popular está organizado básicamente por comunidades, familias y familias, que son solidarios entre sí, sus miembros, y que buscan la reproducción y desarrollo, vivir lo mejor posible, de los miembros de su casa, que por ser de economía popular no necesariamente se hacen cargo de la responsabilidad de los demás. O sea, que no estamos diciendo que la economía popular es solidaria. Puede haber solidaridad, pero más bien esto no es lo que predomina en una economía popular del capitalismo. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, acá está graficado esto. Hay 13 octógonos
El de la izquierda arriba, el amarillo, representa la economía pública y ahí están mencionados nación, regiones, provincias, etcétera. O sea que ahí esto es un diagrama de Venn. Ahí están representadas las unidades de la política pública. En el octógono rojo a la derecha arriba es el de la economía empresarial privada y ahí están las empresas, grupos económicos, etcétera. Y luego tenemos el verde esperanza, es el de la economía popular, donde hay los emprendimientos familiares, el sector informal, la familia que produce para el autoconsumo, el trabajo asalariado, etc. Ahora vamos a ver esto más en detalle. Y esto está cortado por dos líneas verticales de arriba a abajo, una que dice, mirando abajo a la derecha, que una parte de la economía es monetaria y otra es no monetaria. Por ejemplo, monetaria es el mercado. Una parte de la economía popular pasa por el mercado, pero otra parte no. Hay mucha producción, mucha actividad económica popular que no va al mercado, como esto que decíamos, la producción para el propio consumo. Las empresas las ponemos todas en el mercado. Y la economía pública, ustedes ven que hay una parte que no es no monetaria. Hay una parte de mercado, por ejemplo, YPF produce petróleo y lo vende en el mercado, compra insumos en el mercado. Pero hay una otra actividad, por ejemplo, de la economía pública, como es la producción de bienes públicos. Provee servicios de educación, pero no los vende en el mercado. Hay acceso como derecho a la educación o a la salud o a programas de subsidios, etc. Eso no pasa por el mercado estrictamente. Y luego tengo la otra línea que me separa entre la economía reconocida, formal se la llama a veces, y la subterránea, informal se la llama a veces. Como ustedes ven, la economía popular tiene una parte formal o reconocida y una parte subterránea. La economía pública se supone que es toda reconocida, transparente, y la economía empresarial tiene una parte subterránea no reconocida. Bueno, seguimos a la siguiente, por favor. Acá tengo el mismo gráfico, pero le he puesto esta elipse con ladrillitos negros en el centro que representa las actividades que podemos llamar de economía solidaria. O sea que ustedes ven, si ven el cruce de la economía pública, perdón, de la economía empresarial con la economía solidaria, hay solo una parte de la economía empresarial que es solidaria. Por ejemplo, la beneficencia. O por ejemplo, eventualmente, una donación que hace al Estado para programas sociales. La economía solidaria tiene un cruce con la economía popular, abajo con el octógono verde, que muestra que no toda economía popular, ilustra, que no toda economía popular es solidaria. Hay una gran parte en este dibujo, aunque las dimensiones no quieren asemejarse a la realidad, es un diagrama lógico, pero hay una parte de la economía popular que no es solidaria, que es la parte del octógono verde que no se cruza con lo que llamamos economía solidaria. Y finalmente pasa lo mismo con la economía pública. Hay una parte solidaria, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los programas sociales, como ven ahí a la izquierda, seguridad social, asignaciones monetarias, programas de salud, de educación, regulación del mercado, para que los bienes sean accesibles, las compras orientadas del Estado a la economía popular solidaria. Todo eso es parte de este cruce de la economía solidaria con la economía pública. Pero hay una parte de la economía pública que no es solidaria per se. Bueno, hay ejemplos aquí como uno puede decir, bueno, ¿dónde se cruzan la economía pública con la economía popular? ¿Qué cosa va ahí adentro? Entre el octógono verde y el octógono amarillo. Por ejemplo, el presupuesto participativo, donde los fondos públicos son codirigidos con organizaciones representativas
de la comunidad, o la gestión asociada, que tiene también esas características. Bueno, tengo que seguir para poder avanzar con los tiempos que tenemos. Y ahora quiero destacar que la organización fundamental de la economía popular es la unidad doméstica, que vemos en la siguiente filmina. Esto voy a tener que pasarlo más o menos rápido, pero para mí tiene mucho aprendizaje ver esto. El círculo representa la unidad doméstica. Ustedes ven que en el trasfondo hay una pirámide de abuelos, padres, hijos, nietos, una pirámide de relaciones de parentesco. Estoy pensando en una familia, pero podría ser una comunidad. La unidad doméstica para nosotros es una familia o una comunidad, o una organización comunitaria, que tiene como principal recurso el fondo de trabajo, que está ahí puesto en verde en el centro. La principal atribución, riqueza, capacidad que tiene la unidad doméstica para resolver sus problemas es el fondo de trabajo. Acuérdense que habíamos dicho que quien impulsa la economía solidaria va a tratar de que todo el mundo tenga trabajo. Bueno, acá tenemos una unidad doméstica que tiene trabajo y cómo puede insertarlo, cómo puede usar ese trabajo para resolver los problemas de la reproducción de la vida. Bueno, uno es armando emprendimientos mercantiles, como ustedes ven hacia la derecha, que pueden ser individuales, familiares, asociativos, cooperativos, comunitarios. Vender en el mercado, que está ahí abajo, y recibir un dinero que va a un fondo de dinero que está con el signo peso. O puede producir para el autoconsumo, mirando hacia abajo y la izquierda. Dice producción para el autoconsumo. O sea que los bienes que ahí se producen no van al mercado, quedan para el consumo de la misma familia o comunidad. También hay un trabajo que se vende como fuerza de trabajo asalariada. Este verde que va hacia arriba a cambio de un salario con las empresas, o el que va hacia arriba a la izquierda con el Estado que recibe salarios en la familia a cambio del empleo público. Pero también hay otras transferencias con la economía pública, como es que la economía doméstica paga impuestos, por ejemplo el IVA, o recibe transferencias, como pueden ser estos planes de que se habla hoy en la Argentina con tanto énfasis. Pero también ese trabajo se puede usar como trabajo de formación, o sea, una de las inversiones más importantes que hace la unidad doméstica es en la formación de sus miembros, en el estudio. Y también, un poco más abajo, en trabajo comunitario. Por ejemplo, resolver problemas del hábitat a través de una minga, a través de sistemas de ayuda mutua. Bueno, voy a cortar acá para poder completar y pasar a oír la voz de ustedes. Esto creo que les van a dar las filminas y además está en algún material bibliográfico que les pasé. Bueno, retomando. Ahora pongo, estas filminas me sirvieron para destacar la economía popular como uno de los tres sectores de la economía. Y para destacar que la economía popular tiene como una de sus unidades de organización fundamentales la unidad doméstica. Después tiene emprendimientos, pero a veces se habla de economía popular y se piensa en microemprendimientos. Y las familias quedan en el trasfondo. Al contrario, estamos diciendo la familia, la comunidad son las formas de organización básicas de la economía popular, que va a organizar distintas maneras de emplear el trabajo. Por ejemplo, organizando microemprendimientos, participando en cooperativas, haciendo trabajo comunitario. Entonces, la lógica de la economía popular no es la lógica mercantil, es una lógica de reproducción de la vida de sus miembros y que tiene un gran potencial para la construcción de una economía social solidaria. Acuérdense que yo dije la economía social solidaria es un plan de construcción de otra economía donde la solidaridad sustituye a la competencia como relación fundamental, pero ahora dentro de la economía social está la economía popular, que para nosotros es hoy
la clave de un desarrollo distinto en la Argentina, como vamos a ver. Bueno, retomando entonces, la transición, tenemos que plantear la posibilidad de una transición de una economía popular, como esa que dibujé, a una economía popular solidaria, o sea, que ese segmento solidario se expanda y que haya otras formas de solidaridad. No es el resultado de una evolución natural, ni es la naturaleza de la economía popular la solidaridad, sino que se trata de un deber ser, de un principio ético que debe ser sostenido con las prácticas orientadas de cómo hacer economía. Pero acá es interesante ver que tengo que trascender la idea del microemprendimiento. Pasar de una economía popular, la economía popular que tenemos es la economía popular del capitalismo. Por eso puede ser salvajemente competitiva. Por eso es pobre en una buena medida, porque es la del capitalismo. La economía social y solidaria incluye una economía popular de otro tipo, una economía popular solidaria, con condiciones favorables para la vida, con otra relación con la naturaleza, etc. Pero hay que construirla, no está ahí. Todo esto requiere una estrategia social y política transformadora de larga duración, o sea, no es para el año que viene, no es para el fin de esta década. Permítanme, no quiero ponerlos en pesimismo, digamos que es para 30 años. 30 años llevó crear una sociedad industrializada en América Latina. 30 años le llevó al neoliberalismo ponernos en una economía destruida, desindustrializada, empobrecida. Entonces uso los 30 años como una medida de referencia, es decir, es mediano y largo plazo, no es en lo inmediato. No hace falta decir 30 años, pero lo hago para dramatizar un poco. Y requiere transformar el apoyo del Estado y la sociedad civil transformados, no tal como están. Este Estado tal cual no es el Estado de una economía social y solidaria. Por empezar, no es un Estado realmente democrático. Es la sociedad civil, que puede estar basada en sistemas de representación, como puede ser los sindicatos. En general, los sistemas de representación no son muy democráticos, más bien son mecanismos de acumulación de poder. Entonces, se trata para construir esa economía hay que democratizar el Estado desde el nivel local al nacional y democratizar los sistemas de representación social. Y hay que desarrollar sujetos colectivos autónomos que se hagan cargo de esa transformación. No lo vamos a hacer nosotros los que estamos sentados en esta reunión. Hacen falta ni la organización barrial de economía solidaria, hace falta sujetos colectivos poderosos. Y esto se resuelve en buena medida, como lo planteó el Foro Social Mundial, articulando la economía social, popular, solidaria con los movimientos sociales. No hace falta que nos empecemos a organizar desde la base para llegar a la idea de una otra economía. El Foro Social Mundial ya lo planteó que otra sociedad es posible, que otra economía es posible. Entonces el feminismo, el campesinismo, el indigenismo, el ecologismo, los movimientos juveniles, los movimientos de educación popular, todos pueden tener y tienen, en muchos casos, el feminismo claramente, una agenda económica que si los hacemos converger, tenemos una poderosa fuerza social que puede pensar en transformar la economía. Difícilmente la vamos a transformar a partir de la multiplicación de microemprendimientos. Para esto requiere también un trabajo de legitimación social como alternativa, sobre todo como alternativa ineludible. Podemos discutirlo, pero yo digo, si no hay una economía social solidaria, si no hay una economía popular solidaria, estos desastres sociales y ecológicos del capitalismo van a seguir agravándose. Hay que construir una economía popular solidaria potente como clave, como base de una economía social solidaria potente, transformada. Ahora, esto de la legitimidad implica, por ejemplo, que no sea solo una propuesta de los trabajadores que van a trabajar en emprendimientos o en cooperativas, sino que sea aceptada socialmente, valorada socialmente.
Esto requiere, la experiencia ha demostrado, que no alcanza con valores morales para construir esa legitimidad. Hace falta que se muestre que sus productos tienen calidad, que sus relaciones tienen eficacia, que no hay explotación, esto que decíamos antes. Y mostrar que no es una economía de los pobres, sino que es una economía de las y los trabajadores que pueden tener educación universitaria, que no tienen por qué ser los pobres los que forman esta economía solamente. Ahora, pelear por esa legitimidad, y ya estoy por terminar, no es solo una cuestión de elaboración de un discurso racional, como el que podemos desarrollar, como yo decía, en la maestría de economía social, sino que implica compartir emociones. Para construir y legitimar esta economía, por ejemplo, hay que tener festejos por los logros alcanzados. Tiene que haber fiestas, tiene que haber mística, tiene que haber relaciones sociales de goce y no todo ser trabajo, producción, ingreso, alimentación y lo que sea. Y también implica aceptar, podemos ser democráticos, hay que serlo, pero hay que aceptar que van a hacer falta liderazgos, y liderazgos místicos en particular, y no solo recursos financieros. Porque a veces hay una posición muy de base que dice, por ejemplo, el mismo Foro Social Mundial nunca pudo llegar a una declaración conjunta porque se decía, si hacemos eso va a haber que nombrar una comisión, esa comisión va a tener poderes, no queremos que nadie esté en una pirámide jerárquica. Todos tenemos que ser iguales. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna declaración del movimiento social abarcativa de toda la problemática que trataba el Foro Social Mundial. Entonces hay que reconocer que hacen falta liderazgos, pero no liderazgos que exploten, no dictaduras, no mandones, lo que dicen los zapatistas. Hay que mandar obedeciendo y no mandar mandando. Entonces a alguien se le puede dar una responsabilidad que tiene que ser rotativa para que no se enquiste como una dirección dictatorial, como digo, pero él tiene que cumplir con esa responsabilidad. Lo tiene que mandar, pero obedeciendo, y tiene que ser removible continuamente. A veces no encontramos eso en una cooperativa. La cooperativa puede haberse anquilosado, hay 10 personas que dirigen la cooperativa, que incluso trabajan menos que los demás, las asambleas pueden estar totalmente manejadas, o sea, no hay nada de puro en la propuesta de la economía popular solidaria. Hay que construir esas relaciones, esos valores. Y su sustentabilidad no es financiera. Siempre se habla del sostenimiento de los microemprendimientos. Esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, sino que la sustentabilidad de una economía popular solidaria va a depender de que se integre como parte de un proyecto contrahegemónico, global, de otra economía social y solidaria, de otra sociedad donde quepamos todas y todos.